Lo que vamos a hacer entonces en esta parte práctica es retomar las nociones teóricas que trabajamos en la clase anterior sobre el modelo de cortesía de Brown y Levinson y avanzar sobre la puesta en funcionamiento de este modelo para analizar interacciones muy simples, ¿sí? Algunas más básicas y otras un poquito más complejas con datos tomados de datos reales, ¿no? Datos tomados de la vida real, digamos. Entonces vamos a empezar recordando que como bibliografía obligatoria tienen esta versión resumida y traducida al español que usamos del modelo de cortesía de Brown y Levinson. Les propongo esta guía de lectura, que es la serie de preguntas con las que terminamos la clase teórica, ¿sí? Se supone que si ustedes ven esa clase pueden responder todas estas cuestiones teóricas respecto del modelo, y básicamente me gustaría empezar por la última de las preguntas con las que terminamos la clase anterior. La pregunta dice: ¿qué mecanismos permiten a los hablantes decidir cuál es la estrategia de cortesía más adecuada? Bueno, básicamente lo que dijimos la clase anterior, pero en términos muy resumidos, es que los hablantes necesitamos hacer cosas con el lenguaje. Básicamente necesitamos satisfacer necesidades comunicativas, necesitamos cumplir con objetivos interaccionales. Pero, además de prestarle atención a nuestras necesidades interaccionales, también tenemos en cuenta la imagen social, la imagen pública propia y de nuestro interlocutor, de nuestra interlocutora, que ponemos en juego cada vez que participamos de un intercambio. Básicamente la cortesía surge, dicen Brown y Levinson, para evitar o llevar al mínimo estos potenciales conflictos entre las necesidades comunicativas que queremos satisfacer y los deseos de imagen propia y ajena que ponemos en juego en nuestros intercambios. Entonces, decidimos la forma que le vamos a dar a nuestro acto de amenaza a la imagen a partir de la evaluación del tipo de relación que tenemos con el oyente, ¿no? El oyente como esta categoría general que designa oyente, lector, audiencia, etc., ¿no? Es una categoría abstracta. Entonces, ¿qué forma le vamos a dar como hablantes a nuestro acto de amenaza a la imagen? Bueno, eso lo vamos a decidir evaluando cuál es la relación que tenemos con nuestro oyente. Y las variables sociológicas que proponen Brown y Levinson para evaluar la relación son las variables distancia social y poder relativo. Y a esa evaluación le vamos a sumar además cuál es el grado de imposición que ese acto de amenaza a la imagen que yo quiero hacer tiene en mi cultura. Entonces, ese es el cálculo racional que vamos a hacer. Vamos a medir cuál es la distancia que nos separa de nuestro interlocutor, si hay poder relativo entre uno y el otro, es decir, si yo tengo poder sobre mi interlocutor o mi interlocutor tiene poder sobre mí, o no, o es una variable neutra, y qué tan impositivo es ese acto de amenaza a la imagen que quiero hacer en mi cultura. Esta evaluación es la que me permite elegir la estrategia más adecuada para satisfacer el objetivo comunicativo que tengo y al mismo tiempo proteger las imágenes sociales puestas en juego en el intercambio. Entonces, básicamente, esta es la descripción resumida del razonamiento que hacemos como hablantes, que no es un razonamiento consciente. A veces le ponemos más conciencia a las elecciones estratégicas que tomamos y a veces menos conciencia. Fíjense que esto siempre nos hace volver al planteo de Verschueren, ¿no? Las elecciones no siempre tienen el máximo grado de conciencia. A veces sí le prestamos más atención a nuestro discurso, vamos a ver la semana que viene. ¿Cuál es la capacidad que nos permite evaluar los medios más adecuados para conseguir nuestros fines? Nuestros fines en términos de eficacia y nuestros fines en términos interpersonales, en términos de cortesía, la racionalidad. Por eso es que Brown y Levinson proponen una persona modelo dotada de dos propiedades: la racionalidad, que le permite elegir las estrategias más adecuadas para alcanzar el fin interaccional, y la imagen. Entonces,
vamos a poner en funcionamiento este razonamiento a partir de ciertos ejemplos. Para eso les proponemos dos actividades en este TP. La primera es una actividad que es un poquito más simple, pide concretamente identificar el acto de amenaza a la imagen que se pone en juego en la intervención resaltada en negrita. Son intervenciones muy cortitas, en las que suele haber dos participantes o a veces uno solo, ¿no? En el contexto de una llamada telefónica de un afiliado a una obra social, el afiliado dice, o la afiliada, buenos días, ¿podría informarme el horario de atención al público? Y esto es lo que vamos a analizar, la intervención resaltada en negrita. Entonces, vamos a identificar en primer lugar el acto de amenaza a la imagen, que se realiza en ese enunciado. Vamos a calcular el peso del acto de amenaza a la imagen, es decir, la seriedad del acto, y vamos a describir dos estrategias de cortesía involucradas en su realización. Ustedes recuerdan, en el PowerPoint yo incluí las tablitas de cortesía negativa y cortesía positiva, esas tablas que hacia la derecha van presentando estrategias cada vez más concretas hasta llegar a la realización lingüística. Bueno, la idea es que con estos ejemplos simples podamos ver algunas de esas estrategias de cortesía positiva y negativa que aparecen más recurrentemente. O las otras dos superestrategias, ¿no? Hacer el acto de manera abierta y directa o hacer el acto de manera encubierta. Eso es lo primero que vamos a hacer. Fíjense, acá les propongo esta tabla para determinar cuál es la superestrategia de cortesía. El acto se hace de manera abierta y directa, es decir, como proponen Brown y Levinson, bold on record, ¿sí? Esa es la formulación, digo bien en inglés, para la traducción abierta y directa, on record. ¿Es una realización indirecta con cortesía positiva? Recuerden que la cortesía positiva puede aparecer también en el caso de cualquier otra superestrategia, ¿eh? ¿Es una realización indirecta con cortesía negativa o es una formulación off record, es decir, encubierta? Bueno, eso es lo primero que vamos a determinar. Después vamos a especificar un poco más las estrategias de cortesía que se ponen en juego, es decir, eso que en las tablitas aparece en el medio. Y finalmente, en una tercera columna, vamos a explicitar los recursos que realizan esas estrategias de cortesía, los recursos lingüísticos concretos, gramaticales, morfosintácticos, fonológicos, léxicos, pragmáticos, ¿sí? ¿Cuál es la serie de recursos concretos que realiza, que da forma a estas estrategias de cortesía? Entonces, eso es lo que vamos a hacer con esta consigna. Identificar el acto de amenaza a la imagen, calcular la seriedad, evaluando, por supuesto, los valores de distancia social, poder relativo y grado de imposición, y las estrategias de cortesía involucradas en su realización. Y vamos a evaluar, finalmente, si el grado de adecuación de esas estrategias es alto o es bajo. Es decir, si esa formulación estratégica es adecuada, más adecuada o es menos adecuada. Porque el objetivo último es evaluar eso, ¿no? Si las estrategias se corresponden con la evaluación de la seriedad del acto. Esa es la primera actividad. Y la otra actividad, que está un poquito más abajo, ya propone trabajar con ejemplos concretos, ¿sí? Tomados de la vida real. Vamos a analizar 4 interacciones. Y para analizar una interacción real, de acuerdo con el modelo de Brown y Levinson, básicamente vamos a cumplir con estos 4 pasos. Vamos a primero evaluar cuál es la imagen social afectada, la positiva, la negativa o ambas, y por medio de qué acto de amenaza a la imagen. Vamos a evaluar el peso del acto de amenaza a la imagen a partir de la evaluación de las variables sociológicas, como dijimos recién. Vamos a identificar las estrategias de cortesía puestas en juego, las vamos a clasificar, es decir, vamos a determinar a qué superestrategias corresponden, y vamos a explicitar los recursos, como les decía recién, que las realizan, y finalmente vamos a justificar el grado de adecuación de la estrategia. Fíjense que esto está duplicado en las dos consignas, lo que cambia es el tipo de datos que vamos a analizar en una actividad y en la otra, pero porque esto me parece central para tratar de organizar el análisis de acuerdo con este modelo,
¿sí? Porque es algo que tal vez no se desprende tan claramente de la formulación teórica, entonces quiero poner el foco ahí en la parte práctica. En la guía de TP van a encontrar entonces estas dos actividades y van a encontrar al final la clave de corrección, ¿sí? Que es un poco lo que yo les voy a mostrar ahora en algunos ejemplos. Porque la idea es que ustedes intenten resolver o analizar estos ejemplos solas y solos y cotejar con la clave de corrección si se corresponde o no con lo que ustedes propusieron en el análisis. Entonces, vamos a este primer ejemplo de la actividad 1. Dijimos, el contexto es una llamada telefónica de un afiliado a una obra social. Y lo que el afiliado dice cuando llama es, buenos días, ¿podría informarme el horario de atención al público? ¿Cuál es el acto de amenaza a la imagen que se realiza ahí? Bueno, fíjense en esta formulación. Tenemos un acto de amenaza a la imagen negativa del oyente. ¿Por qué? Porque el acto de amenaza a la imagen constituye una pregunta, es decir, un pedido de información. Recuerden que los actos de amenaza a la imagen son actos de habla, por lo tanto siempre tenemos que remitirnos a la descripción que propone SER. Tenemos acá un pedido de información, con lo cual el acto de amenaza a la imagen es preguntar. Una pregunta representa poner un límite a la libertad de acción del oyente, porque lo obligo a contestar. Por eso es que se interpreta como un acto de amenaza a la imagen negativa del oyente, ¿sí? Y ahora tenemos que evaluar qué tan grave es ese acto, qué tan alto es el peso del acto de amenaza a la imagen. Y para hacerlo vamos a otorgarles a las tres variables sociológicas que proponen Brown y Levinson un valor medido en términos numéricos, ¿no? Una escala que va de 1 a n, donde n es 10, ¿sí? Una escala que va de 1 a 10. Para medir esto, nos vamos a concentrar básicamente en la información contextual que tenemos, ¿sí? ¿Cuál es la distancia, cuál es el grado de distancia social entre un afiliado y la persona que lo atiende en su obra social? Y en ausencia de datos adicionales que digan, bueno, se conocen, el afiliado llama todas las semanas, el secretario o la secretaria es el mismo siempre, en ausencia de esos datos adicionales, yo voy a decir, bueno, no se conocen. Por lo tanto, el número es alto. De 1 a 10 podemos ponerle un 9. Hay una distancia social alta. No se conocen, no tienen familiaridad, no hay conocimientos previos, por lo tanto, la distancia es alta. ¿Qué pasa con la variable poder? Bueno, acá vamos a hacer algunas salvedades. En este caso podemos decir que el afiliado necesita una información y por lo tanto, bueno, la persona que detenta esa información tiene un poquito más de poder, por eso le podemos poner un 6, que es un número bastante bajo, digamos. Piensen que cuando el oyente tiene poder sobre el hablante, el número que vamos a poner es un 9, por ejemplo, en una situación entre la jueza y su pasante, ¿sí? Si el pasante le tiene que decir algo a la jueza, bueno, la variable poder va a ser alta, va a ser un 9. En este caso le podríamos poner un 6 o incluso un 5, ¿sí? ¿Y qué tan grave en nuestra cultura es pedir en una oficina que nos digan el horario de atención al público? Y es bastante bajo, por lo tanto de 1 a 10 le vamos a poner un 3 al grado de imposición, ¿no? Entonces vean, si calculamos 9 más 6 más 3, eso da, espero, 18, ¿sí? 18 sobre 30. 30 es el peso más alto que puede tener un acto. Y en este caso nos da 18. Es decir, que es un peso de medio a alto, ¿sí? De la mitad para arriba. ¿Qué superestrategias se ponen en juego acá? Bueno, fíjense, el hablante A hace el acto de amenaza a la imagen, la pregunta de manera abierta, pero indirectamente con cortesía negativa. Es decir, hace la pregunta, pero no dice directamente cuál es el horario de atención al público, sino que formula buenos días. ¿Podría informarme el horario de atención al público? Y ahí se ponen en juego una serie de estrategias, fundamentalmente de cortesía negativa, vamos a ver que hay alguna también de cortesía positiva. Entonces, ¿qué les propongo en la columna del medio, como les decía hace un ratito? Analizar las estrategias más concretas que se realizan en el marco de la realización
del acto de amenaza a la imagen con cortesía negativa. Una estrategia que ustedes encuentran en la tablita que les presenté en el teórico y que ustedes van a leer en la bibliografía es una estrategia de cortesía negativa, CN, no asuma, no presuma que el oyente es capaz de hacer el acto. Esa es una estrategia muy frecuente. No asumir que el oyente es capaz de hacer el acto. Y por eso, esta estrategia se pone en juego junto a esta otra, ¿no? Que tiene que ver con lo mismo. Pregunte, use limitadores. ¿Cómo hacemos para no asumir que el oyente es capaz de hacer el acto? ¿Y cómo hacemos para usar limitadores, para preguntar y no imponernos? Bueno, por ejemplo, usando el verbo modal poder en condicional del indicativo. Este es un recurso morfosintáctico que usamos muchísimo en nuestra vida, ¿no? Es decir, ¿podría decirme, me podés pasar? Bueno, este verbo modal justamente evita asumir que el oyente es capaz de hacer el acto, por eso se lo preguntamos, y además en condicional agrega todavía una expectativa menor. No dice puede informarme, sino podría informarme. El condicional baja todavía un poquito más la expectativa. Por lo tanto, con ese verbo modal, poder en condicional, con este recurso morfosintáctico, lo que hacemos es realizar estas dos estrategias de cortesía negativa. Pueden poner las dos o pueden poner una. Yo acá pongo las dos como para que empiecen a recordar algunas estrategias de esas tablas que presentan un montón, ¿no? De las más frecuentes, no asumir que el oyente es capaz de hacer el acto y preguntar, usar limitadores. Por otro lado, tenemos otra estrategia de cortesía negativa que es sea deferente, es decir, esto se realiza con el pronombre, digo bien, en segunda persona formal, usted, ¿sí? No tutea al interlocutor, sino que usa el usted. Bueno, esa es una manera de realizar esta estrategia de cortesía negativa, sea deferente, sea respetuoso en términos muy generales. Y además vemos una estrategia de cortesía positiva, que dijimos puede aparecer en cualquier situación, ¿sí? Aun cuando la superestrategia sea hacer el acto de amenaza a la imagen de preguntar con cortesía negativa, tenemos una estrategia de cortesía positiva que es haga regalos al oyente. Los saludos, haga regalos al oyente, digo bien. Los saludos, como van a leer en la bibliografía, se interpretan en este sentido, ¿no? Como reconocer la presencia del otro y en este sentido reconocer los deseos del otro de ser saludado, ¿sí? El acto de habla saludar, buenos días, es un recurso pragmático que me permite configurar esta estrategia de cortesía positiva, ¿no? Hacerle un mimo a la imagen positiva del otro reconociendo su presencia y en este sentido el saludo se interpreta como un regalo, entre comillas, al oyente. Entonces, estas estrategias que pongo en la columna del medio son algunas de las que van a aparecer más frecuentemente en los intercambios. Para empezar a familiarizarnos con esas estrategias es que les proponemos estos ejercicios. Obviamente, si contrastamos la realización del acto de amenaza a la imagen con el peso que determinamos para el acto, nos vamos a dar cuenta que la estrategia es adecuada, ¿sí? ¿Por qué? Porque se corresponde con este peso medio alto. El hecho de usar limitadores, de no ser muy impositivo, de ser deferente, no ser excesivamente confianzudo, el hecho de saludar, todo esto se corresponde con el peso medio alto del acto que evaluamos. Esto suele ser el punto más polémico y más divertido para trabajar en clase porque se generan discusiones, intercambios, argumentaciones cruzadas, que es lo que lamentablemente no podemos hacer en este tipo de clases en las que yo les presento una interpretación y espero que ustedes hagan preguntas en el foro, por mensaje vía aula virtual o en los horarios de consulta, que puedan establecer cuestionamientos o dar sus propias miradas sobre cada uno de estos ejemplos. Yo lo que quiero proponerles sí son ciertos criterios para pensar estas variables, que suele ser el punto más discutible porque fíjense que estos valores 9, 6 y 3 son valores aproximados. Tratamos de interpretar con un número ese lugar del continuum de grados en el que vamos a ubicar determinada interacción. ¿Qué tipo de relación une a un afiliado
y al secretario o la secretaria de su obra social en términos de distancia? Y alguien me puede decir 9, 8, digamos, básicamente el número es aproximado, estamos diciendo que está más cerca del polo distancia que del polo intimidad del continuum, recuerden esto. Entonces lo que les quería dar, antes de pasar al otro ejemplo, eran algunos criterios para definir ese número vinculado con la variable distancia social. Recuerden que yo les proponía este continuum de grados definido por los polos intimidad de un lado y distancia del otro, que no está tomado directamente de Brown y Levinson, pero que me parece que es interesante para pensarlo así. ¿Qué parámetros podemos tener en cuenta para medir la distancia social? Por ejemplo, la duración de la relación. Es una relación que tiene muchos años o poco tiempo. La frecuencia y la cantidad de contacto, qué tan frecuentes son los intercambios entre esas dos personas. Si hay familiaridad, si hay intimidad, si hay confianza, ese es otro parámetro importante para medir el grado de distancia social. Si hay similitudes, es decir, si hay valores, conocimientos compartidos o no, si hay simpatía o antipatía entre los participantes, esas son algunas de las variables, de los parámetros que podemos tomar como criterios para definir el grado de distancia social. Entonces acá les dije, bueno, no hay conocimiento previo, no hay frecuencia en los contactos, yo creo que la distancia social es alta, está muy lejos del polo intimidad. Por eso le puse un 9, alguien le podría haber puesto un 8 y estaría bien, porque eso no alteraría demasiado el número final del peso de amenaza a la imagen. Y la variable con la cual siempre tenemos más problemas, porque es más discutible, es la variable poder. Por eso es que les propongo algunos criterios adicionales. Brown y Levinson van a hablar del poder metafísico o del poder físico, ¿no? En términos de las posibilidades que tiene un participante de imponerse sobre el otro, de imponer su voluntad sobre el otro, en términos físicos, insisto, o metafísicos. Básicamente los criterios que se incluyen acá para evaluar eso es la posibilidad de control, el estatus que tienen los participantes, la posibilidad de dominación, la de tentar una autoridad. Y esto lo sistematizan desde la psicología social dos psicólogos, French y Raven. Fíjense, es un texto del 59, es decir, tiene muchos años, pero a mí me parece que la sistematización es clara para que ustedes puedan pensar distintas bases del poder a la hora de justificar la evaluación que hagan de esa variable en una interacción. French y Raven dicen, hay un poder que ellos denominan legítimo, es decir, es un poder otorgado por ser una autoridad en una determinada institución. Es decir, el poder deviene de la autoridad que es otorgada por ocupar un rol social jerárquico en una institución, en una empresa, donde fuere. Eso ellos le llaman el poder legítimo, ¿no? Es el poder otorgado por una posición de autoridad. Por ejemplo, una jueza en un juzgado. Hay otro tipo de poder que es el poder de referencia, que está definido a partir de la habilidad de las personas para asociarse alrededor de referentes, ¿no? Esta capacidad de atraer a otras personas y de provocar lealtades. Por ejemplo, voy a decir una pavada, los influencers o las influencers de las redes sociales. Ellos tienen un poder de referencia, por eso las marcas los buscan o las buscan, porque tienen la capacidad de atraer personas y provocar lealtades en el sentido de provocar que los sigan o que las sigan, ¿sí? Entonces, esa posibilidad de constituirse como referente también es una base de poder. El poder de experto, por supuesto, que está fundado en poseer ciertos conocimientos, ciertas capacidades, ciertas habilidades en determinada área, por supuesto. Esto es lo que sucede entre médico-paciente, por poner un caso muy obvio, ¿no? El médico detenta conocimientos y de ahí obtiene el poder sobre el paciente en una situación de consulta médica, por supuesto. Si ese mismo médico va al banco y su paciente es un empleado del banco y el médico necesita una información o un protocolo a seguir, bueno, ahí la relación de poder se invierte. Por eso siempre el conocimiento, siempre en todas estas cuestiones lo que importa es el contexto, ¿sí? El conocimiento en una determinada área.
Y después está el poder de recompensa y el poder coercitivo, dicen French y Raven. El poder de recompensa uno lo obtiene porque está en posición de dar beneficios a otros. Por ejemplo, el poder que otorga el dinero, ¿no? Y el poder coercitivo es el poder que tenemos de sancionar o castigar a los demás, ¿no? Ese poder físico que es la contracara del poder de recompensa. ¿Por qué les digo esto? No porque se lo tengan que aprender, sino para que tengan, digamos, más herramientas a la hora de evaluar la variable poder. En este intercambio muy simple, fíjense que yo les decía, bueno, si me pongo en lugar de poder de experto, el empleado de una obra social o la empleada de una obra social tiene un conocimiento que el afiliado necesita en una determinada situación. Entonces, podríamos evaluar ahí muy poquito el poder del lado de el oyente cuando yo soy el afiliado que llamo para preguntar algo, ¿sí? Pero, insisto, estos son todos matices, son sutilezas. Si le ponen 5 o 6 a la variable, no importa, o incluso si le ponen 4, digamos, son cuestiones discutibles, como vamos a ver en un ratito. Y esta es la última aclaración que quiero hacer con respecto a la variable poder. Fíjense que la variable poder la medimos, como decíamos, de 1 a 10. Ese es el continuum de grados. Ahora, ¿cómo vamos a interpretar esos números? Si el oyente tiene poder sobre el hablante, bueno, ese número va a subir, va a ser 9, porque va a estar muy cerca del polo no iguales y el poder va a estar al lado del oyente. Por lo tanto, si yo quiero pedirle algo a un superior, bueno, el grado, el peso del acto sube, ¿no? Entonces le voy a poner un 9. Ahora, si yo le quiero pedir algo a alguien que está en posición de subordinación, bueno, ese número va a ser muy bajo, 1, porque el poder relativo lo tiene el hablante sobre el oyente, por lo tanto ese número va a ser muy bajito. ¿Qué pasa en una situación en la que no hay poder relativo de uno sobre otro? Bueno, en el continuum de grados lo vamos a neutralizar con un número medio, 5. Porque si yo pongo un número bajo, eso significa que el hablante tiene poder sobre el oyente, y que por eso no le importa esa variable y el peso del acto va a bajar. Si yo le pongo un número alto, bueno, eso va a ser el poder del otro sobre mí. Ahora, si no hay relación de poder, vamos a neutralizar esa variable con un 5. Como vamos a ver en el ejemplo que sigue. El contexto es una reunión de amigos, de 2 amigos en la playa, prepandemia, por supuesto, donde están compartiendo un mate, situación que creo que no va a volver a suceder por lo menos en mucho tiempo, lamentablemente, cada uno irá con su mate, y en esa situación, en una reunión de amigos en la playa, están compartiendo el mate y uno le dice al otro, dame un mate, barrilete cósmico. Vamos a hacer la evaluación paso a paso. Tenemos un acto de amenaza a la imagen negativa, en este caso es un pedido, ¿sí? Hay un pedido, que es un acto que amenaza a la imagen negativa del oyente, y vamos a evaluar qué tan grave es ese acto de amenaza a la imagen en esta situación. Son amigos, dice el contexto, por lo tanto la distancia es baja, 2. ¿Sí? De 1 a 10 le podemos poner un 2, le podemos poner un 1. Es indistinto. Lo que quiero marcar con ese 2 es que estoy muy cerca del polo intimidad del continuum. La variable poder, dijimos, la vamos a neutralizar, porque entre amigos, el poder se define en términos de los roles sociales, entre amigos no hay relaciones de poder. Por lo tanto, neutralizo esa variable con un 5. Y en un contexto de reunión de amigos, ¿qué tan impositivo era, prepandemia, pedirle a alguien que nos pase un mate? Y es relativamente bajo. Podemos ponerle un 2, podemos ponerle un 3, pero el grado de imposición no es muy alto. Por lo tanto, teniendo en cuenta estos valores, nos da que el peso de amenaza a la imagen del pedido en este contexto es 9 sobre 30, es decir, es bajo. Veamos qué estrategias se ponen en juego para realizar ese pedido. Bueno, el pedido se hace abierto y directo. Dame un mate. Ahí está el pedido, y la realización es abierta y directa, pero con cortesía positiva. Si la cortesía positiva puede aparecer en el contexto de cualquier superestrategia. ¿Cómo se realiza el pedido? De manera abierta y directa, es decir, respetando las máximas conversacionales propuestas por Grice. Da la información justa, información verdadera, información relevante, información clara.
¿Qué recursos realizan ese hacer el acto de manera abierta y directa? El modo imperativo en segunda persona de singular, que es un recurso morfosintáctico, y el pronombre de segunda persona de confianza, vos, ¿sí? Que designa claramente al responsable de realizar el pedido. Es decir, la realización es abierta y directa. Ahora, hay cortesía positiva. ¿Por qué? Porque quien habla, A, usa marcas identificadoras de grupo, el vos de confianza, no es deferente como en el ejemplo anterior, sino que usa marcas identificadoras de grupo, y además usa este vocativo, barrilete cósmico, que envía además a conocimientos previos, por lo tanto podríamos agregar acá reivindicar supuestos compartidos, es decir, al decirle barrilete cósmico, espera que el otro entienda que alguien me diga barrilete cósmico es decirme algo muy bueno, ¿no? Porque está enviando a Maradona y a cómo Víctor Hugo Morales lo llama en el momento en el que hace el mejor gol de la historia. Entonces, fíjense, estas dos estrategias de cortesía positiva se realizan gracias a el pronombre de confianza, vos, este recurso morfosintáctico, y este recurso léxico, este vocativo, barrilete cósmico, que al mismo tiempo reivindica supuestos compartidos y construye intimidad. Obviamente que utilizar estas estrategias para realizar un acto como este es absolutamente adecuado. El peso es bajo, por lo tanto no necesitamos hacer un rodeo muy grande para pedirle que a un amigo con el que estoy tomando mate que me pase uno, pero sí reivindico esa relación interpersonal con este tipo de recursos. Vean lo que pasa en el ejemplo siguiente. Bueno, este es muy similar, ¿no? En el contexto de dos amigos estudiando lingüística en la casa de uno de ellos antes del COVID, pasame a hacer, Tincho, están estudiando para el primer parcial y uno le dice al otro, pasame a hacer. Obviamente tenemos también un pedido, la evaluación del peso es muy similar, porque la relación es igual, son dos amigos que están estudiando, y fíjense, la realización es muy parecida, ¿no? Se respetan las máximas conversacionales para hacer el pedido, con los mismos recursos, el imperativo y el pronombre en segunda persona singular, y aparecen las mismas estrategias. Usar marcas identificadoras de grupo, por ejemplo, en el voceo, por supuesto, y también en el vocativo tincho, que es el diminutivo del nombre del otro, y reivindicar supuestos compartidos usando un código común. Ser claramente es el libro de Searle o la fotocopia del libro Actos de Habla, pero hay un código común que reivindica supuestos compartidos. Obviamente la adecuación de la estrategia otra vez es alta. Vean que acá tenemos un contexto similar al anterior, son dos amigas estudiando un día cercano a un importante parcial presencial, cuando se podían ir a rendir parciales a humanidades, y Mariana dice, ¿me prestás tus resúmenes, Sil? Otra vez tenemos un pedido, y en términos de distancia y poder, tenemos la misma evaluación que en los ejemplos anteriores. ¿Por qué? Porque el contexto nos dice que se trata de dos amigas. Ahora vean que yo acá introduzco una modificación en la variable grado de imposición. ¿Por qué? Porque no es lo mismo, en el contexto de una reunión en la playa, pedirle a alguien que me pase un mate, o en el contexto incluso de una reunión de estudio, que me pase, que me alcance una fotocopia, a pedirle a alguien que me preste los resúmenes, ¿no? En los resúmenes ya hay un trabajo previo hecho por el otro que hace que el grado de imposición suba un poquito, ¿sí? Con lo cual el peso es un poquito más alto. Ya no es de 9 sobre 30, sino que es de 13 sobre 30. Estamos cerca de la media. Y vean que esto se corresponde con la realización estratégica de ese pedido. Aún siendo amigas, no dice Mariana, préstame tus resúmenes, sino que la formulación del acto de amenaza a la imagen pedido es indirecta con cortesía negativa. Mariana es convencionalmente indirecta, es decir, hace el acto de amenaza a la imagen mediante un acto de habla indirecto, que es un recurso pragmático.
No pide directamente, como los dos casos anteriores, pasame hacer o dame un mate, sino que pregunta, formula una pregunta y el verbo está en presente del indicativo. ¿Me prestás tus resúmenes? Con lo cual, no asume que el oyente es capaz de hacer el acto, pretendidamente le deja una libertad de acción y le pregunta. Obviamente que la pregunta no es real, la pregunta es la fuerza ilocucionaria secundaria, ¿sí? Literal, pero secundaria. La fuerza ilocucionaria ahí es el pedido, no podemos interpretar otra cosa. ¿Me prestás tus resúmenes? Sí, y no se los doy. No, por supuesto que ese sí implica una acción material en respuesta. Pero pretendidamente yo muestro que me interesa la libertad de acción del otro. Por eso soy convencionalmente indirecta, por eso no asumo que el oyente va a hacer el acto y por eso le pregunto. ¿Sí? Esto se consigue con, insisto, el acto de habla indirecto, que es un recurso pragmático, preguntar en lugar de pedir, y usar el pronombre en segunda persona de confianza que designa claramente el destinatario del pedido, ¿no? Otra vez aparecen estrategias de cortesía positiva que pueden aparecer por todos lados. Usar marcas identificadoras de grupo, con el pronombre de confianza vos, por supuesto, y también con ese vocativo, que es un recurso léxico, al usar el diminutivo del nombre de pila, como veíamos en el ejemplo anterior. Y vamos a ver el último de estos ejemplos de la actividad 1. Este es un ejemplo tomado de aquel práctico de Verschueren, ¿no? En el que tenían esta escena del secreto de sus ojos, en la que la jueza le dice a su asistente o a su pasante, andate hasta el Café Uruguay y tráenos 2 cafés de los ricos. Y el asistente responde, pero tengo que terminar el expediente. Podríamos analizar cualquiera de estas 2 intervenciones, pero a mí me interesa que nos concentremos en esta, ¿no? En la respuesta del asistente, pero tengo que terminar el expediente. ¿Qué acto de amenaza tenemos ahí? Hay un acto de amenaza a la imagen positiva del oyente. Se está afectando la imagen positiva de la jueza. ¿Por qué? Porque se están rechazando los deseos de la jueza. La jueza le pide algo y el pasante se niega a hacerlo en principio, o intenta negarse. Es decir, hay un rechazo a los deseos del oyente. Evaluemos qué tan grave es ese rechazo, qué tan pesado es ese acto de amenaza a la imagen positiva del oyente. Y bueno, la distancia la pusimos ahí con un número 6, por esto que explicábamos antes, ¿no? Se supone que hay frecuencia en el contacto, porque trabajan todos los días juntos, pero así todo está más cerca del polo distancia, ¿no? Podríamos ponerle entre 0 y 10 un 6. El poder sí tiene un número muy alto, porque hay una situación de poder, de autoridad de la jueza sobre su pasante. Y el grado de imposición de rechazar los deseos de la jueza, o un pedido de la jueza, que se puede interpretar incluso como una orden, porque hay una posición de autoridad, como decíamos antes, rechazar una orden tiene un grado de imposición alto. Por lo tanto, fíjense, el valor da 24 sobre 30, el peso es alto. Bueno, veamos qué estrategias pone en juego el asistente para realizar ese acto de amenaza a la imagen positiva de la jueza, para rechazar una orden de la jueza. La realización del acto es encubierta. Es decir, en ningún momento él dice no, sino que dice, pero tengo que terminar el expediente. Viola ostensiblemente la máxima de cantidad, da más información de la que se le pide. De hecho, no se le está pidiendo esa información y él la da igual. ¿Qué es lo que está implicando? No puedo, no me pida eso ahora, lo hago en un ratito. Es decir, una serie de implicaturas conversacionales. ¿Cómo viola ostensiblemente la máxima de cantidad? Bueno, a partir de un acto de habla asertivo que incluye las razones del rechazo. Fíjense que ese acto de habla asertivo comienza con un conector adversativo, pero que marca una contraexpectativa, ¿no? Frente a la expectativa de la jueza, él dice pero, y usa para esa contraexpectativa, para esas razones que justificarían el rechazo encubierto, una perífrasis verbal modal deóntica. Tengo que.
que marca una obligación de hacer algo, no es que no quiera, es que tengo que hacer otra cosa, ¿sí? Obviamente que el rechazo no cumple con su cometido porque él igual tiene que ir, justamente por la posición de autoridad de la jueza, que le ordena algo y que él tiene que cumplir. Pero es interesante analizar cómo intenta configurar ese rechazo. El número es alto, por lo tanto, el número de la superestrategia también va a subir, ¿sí? Y la realización del acto va a ser encubierta. Estos son algunos ejemplos para mostrar, insisto, realizaciones concretas de las distintas superestrategias de cortesía y de estrategias de cortesía más específicas. El consejo es que vuelvan a tomar los ejemplos de la actividad 1, en el TP están presentados en abstracto, es decir, sin el análisis aparece algunas páginas más tarde en la clave de corrección. Entonces vuelvan a mirarlos e intenten tomar estas decisiones e incluso buscar otras estrategias que se podrían estar realizando ahí y que no consideramos porque pusimos las más representativas, ¿no? Pero sobre todo de cortesía negativa y positiva, vean si cabe alguna otra que no hayamos incluido. Esto nos permite sacar algunas conclusiones. ¿Por qué? Porque esos valores, distancia social, poder relativo y grado de imposición, van a ser las variables que expliquen por qué se eligen diferentes superestrategias y diferentes estrategias para realizar el acto de amenaza a la imagen. La diferencia entre el ejemplo A y los demás ejemplos está en la variable distancia social. Entre el afiliado y el representante de la obra social hay una distancia social alta, mientras que en el resto de los ejemplos teníamos amigos o gente que trabaja en el mismo ámbito diariamente. Por lo tanto, la variable social introduce ahí una diferencia entre el ejemplo A y los otros. Entre B, C y D, dame un mate, barrilete cósmico, pasame a hacer tincho y me prestas tus resúmenes SIL, las variables D y P son iguales, son amigos o amigas, y no hay poder relativo de uno sobre otro porque el rol de amistad define que no haya poder relativo, pero el grado de imposición cambia un poquito el valor del peso del acto de amenaza a la imagen y eso redunda en estrategias de cortesía distintas. No es lo mismo, decíamos, pedir el mate que pedir que les pase una fotocopia que pedir resúmenes que hizo otra persona. Y la diferencia entre el ejemplo E y el resto está en la variable poder relativo, ¿no? No veíamos que la variable poder relativo fuera relevante en los 4 primeros ejemplos, sí en el quinto. Entonces, esto es lo que les va a permitir a ustedes justificar el análisis de la adecuación de las estrategias. Las estrategias son adecuadas. ¿Por qué? Bueno, eso se explica a partir de estas variables que hayan evaluado previo al análisis de las estrategias. Entonces, acá ustedes tienen 4 ejemplos en la actividad 2, ejemplos que son reales en todos los casos, y la idea es que puedan identificar, como decíamos, la imagen social afectada y por medio de qué acto de amenaza a la imagen, ¿sí? Positiva o negativa, y acá vamos a agregar de H y O de O, ¿sí? La imagen positiva del hablante o del oyente, la imagen negativa del hablante o del oyente, ¿sí? Ver qué tan pesado es ese acto de amenaza a la imagen, identificar las estrategias y los recursos que las realizan y justificar el grado de adecuación de la estrategia en función de estas 3 variables sociológicas. El primer texto es la transcripción de una interacción ocurrida en un café entre la camarera A y 2 clientes muy habituales, C y D. Acá eliminé la línea 8, porque esta es una transcripción que hice hace unos cuantos años, y esto viene a cuento de otra cosa en esa interacción, entonces para que no confunda, taché esa línea. Pero básicamente la interacción dice: hola, hola, muy buen día, tráeme un café solo, ¿sí? Y algo que tenga pastelera. Bueno, dale, ¿cómo andás? ¿Qué tal? Te pido un café, sí, y un alfajor puede ser de chocolate, ¿sí? Esa es la interacción que vamos a analizar. Por supuesto, yo en la clave de corrección, que tienen más abajo, les voy a proponer un análisis. Vamos a analizar el acto de amenaza a la imagen negativa del oyente, es decir, a la imagen negativa de la camarera,
y básicamente hay un pedido, ¿no? Un pedido resaltado en negrita, cuando el cliente D dice, tráeme un café solo y algo que tenga pastelera. Y el cliente C dice, te pido un café y un alfajor, puede ser de chocolate. Podríamos analizar otras cuestiones también, pero este es el acto de amenaza a la imagen más fuerte. Fíjense que seguimos hablando de un acto de amenaza, pero en realidad la amenaza quiere decir que afecta los deseos de imagen de O, en este caso de la camarera. Cuando evaluemos el grado de imposición nos vamos a dar cuenta que el grado de imposición es muy bajo, porque es esperable en ese contexto que le pidan cosas. Entonces, identificamos el acto de amenaza a la imagen central de esta interacción. La distancia podemos decir que es media. ¿Por qué? Porque en el contexto se aclara que se trata de clientes muy habituales, es decir, que van todos los días al café. Por lo tanto, la distancia es media. El poder es del hablante sobre el oyente, es decir, de quien hace el pedido por sobre el oyente. Los clientes en este sentido están en una posición de poder, insisto, entre comillas, sobre la camarera en función de los roles sociales, ¿no? Porque, ¿qué es lo que se espera de estos roles? Que la camarera o el camarero cumpla con los requerimientos de los clientes. Siempre, por supuesto, que esos requerimientos se vinculen con el intercambio de bienes y servicios en el marco de un café, no de otras cuestiones. Y el grado de imposición, por lo mismo, es muy bajo. Hacer una comanda en el contexto de un café es lo que se espera, de hecho, de esa situación. Por lo tanto, el grado es muy bajo. Entonces medimos distancia, poder relativo y grado de imposición para determinar el peso del acto de amenaza a la imagen. La distancia, dijimos, es media, porque son clientes habituales. El poder relativo es bajo. ¿Por qué? Porque es el hablante quien tiene poder sobre el oyente, por lo tanto el número es bajo, como explicábamos al principio, y el grado de imposición también es muy bajo. Le podemos poner un 1, un 2, pero pedirle un café a una camarera en un café es lo que se espera de esa situación, insisto, por lo tanto el grado de imposición es bajo. Tenemos 8 sobre 30. ¿Qué estrategias se ponen en juego? Y bueno, la realización es abierta y directa. Tráeme un café, dice un cliente, te pido un café, dice el otro. Es tan bajo el peso del acto de amenaza a la imagen, de hecho dijimos es 8 sobre 30, que no se atenúa. La realización es abierta y directa en los dos casos. Tráeme un café y en te pido un café, lo que tenemos es un realizativo explícito. ¿Se acuerdan de Austin? El realizativo explícito hace que sea abierto y directo la realización del pedido, abierta y directa, ¿sí? Y el grado de adecuación es alto, no necesito atenuar mucho el acto de amenaza a la imagen porque el peso es bajo. Veamos qué pasa en este segundo ejemplo, también real. Es un mensaje de texto que recibe una amiga de otra amiga y colega, ¿no? En la que quien escribe se olvidó de darle la plata del café a la otra. La otra pagó el café y, bueno, se olvidó de pagárselo. Entonces le escribe, no te pagué, qué vergüenza, perdón, y una carita feliz. ¿Qué actos de amenaza a la imagen tenemos acá? Una autocrítica y una disculpa, es decir, dos actos que amenazan la imagen del propio hablante, de quien envía ese mensaje, ¿no? Hay una autocrítica por un hecho pasado del propio hablante, no te pagué, y hay una disculpa que sigue, ¿no? Perdón. La distancia social la podemos medir para los dos actos de amenaza a la imagen porque las personas involucradas son las mismas, la distancia es baja, y decimos ahí, uno de los rasgos que define justamente la relación de amistad es la cercanía, la familiaridad, la confianza. En una relación de amistad no hay poder de uno sobre otro, y acá aclaro, cuidado, aunque el oyente esté en deuda, lo que importa para medir la variable poder es el esquema de roles. Por lo tanto, entre amigos no hay poder de uno sobre el otro. Esta cuestión de la deuda la vamos a resolver en el grado de imposición, ¿sí?
hacernos cargo en nuestra cultura de no haberle pagado a alguien un café, que es una cuestión barata, no es no te pagué la cuota del auto, ¿sí? No te pagué un café, bueno, en nuestra cultura es bajo. Entonces, tenemos acá el peso del acto. La distancia es baja, el poder relativo lo neutralizamos con un 5 porque no hay en una relación de amistad poder ni de una ni de la otra. El grado de imposición de reconocer que no pagué un café es relativamente bajo, le podríamos poner un 2, le podemos poner un 3 o hasta un 4. El número que me da a mí es 9/30. Es decir, la autocrítica tiene un peso bajo. Y lo mismo podríamos evaluar a propósito del pedido de disculpas, que también amenaza la imagen positiva del propio hablante. La distancia y el poder se miden de la misma manera porque son las mismas personas. Y en nuestra cultura, les propongo yo, el grado de imposición de disculparse por no haber pagado algo es medio, ¿no? Bueno, no es muy alto, porque lo que no estoy pagando es un café, pero también es cierto que cuando nos damos cuenta de que no lo hicimos, inmediatamente mandamos un mensajito y decimos algo, ¿sí? Eso es porque, bueno, hay un cierto grado de imposición de disculparse en el contexto de no haberle dado la plata que le correspondía a otro, aunque sea una cosa muy mínima como un café. Por eso es que el grado de imposición sube un poquitito, ¿sí? Entonces, ¿cómo se realizan estos actos de amenaza a la imagen de la propia hablante, en este caso, de quien manda el mensaje? Bueno, como el peso es bajo, la autocrítica se realiza abierta y directamente. No te pagué. ¿Con qué recursos? Bueno, se representa explícitamente al autor de la falta, ¿no? Yo no te pagué, esa primera persona singular que está en la flexión verbal. Se representa también claramente el beneficiario, no te pagué a vos, y se amplifica la vergüenza con ese cuantificador. ¡Qué vergüenza! ¿No? Y eso también repara de alguna manera la imagen del propio hablante, o de la propia hablante en este caso. Más este recurso prosódico que es la exclamación. La exclamación que se observa en la multiplicación de las E, el mensajito, si se acuerdan, dice, no te pagué, multiplica las E finales y los signos de exclamación. Hay signo de exclamación también en el qué vergüenza. Eso también amplifica la autocrítica y muestra realmente una voluntad de repararla. Y después tenemos las disculpas, que también se realizan de manera abierta y directa, con un recurso pragmático, que es realizar el acto de habla y disculparse. El emoji, el emoticón, funciona como una estrategia de cortesía positiva, ¿no? Porque se trata de convenir que hablante y oyente son cooperativos, sea optimista, dicen Brown y Levinson, describiendo una estrategia de cortesía positiva. Entonces, aunque la realización no sea estrictamente verbal, bueno, podemos incluir el emoticón como una estrategia de cortesía positiva, que busca convenir que hablante y oyente son cooperativos y ser optimista. En el contexto de una relación de amistad, donde lo que se dejó de pagar es un café, el grado de adecuación de las estrategias es alto, no necesitamos hacer mucho más. Simplemente reconocer el acto pasado y disculparnos en consecuencia, y con eso alcanza. Hay dos textos más que simplemente les voy a leer. Ustedes tienen la clave de corrección, insisto, lo que me interesaba, era mostrarles, digo bien, el razonamiento que tenemos que hacer para trabajar con Brown y Levinson. Una especie de paso a paso para simplificar el análisis. No es la única manera de encarar el análisis con este modelo, pero es una manera que nos impide meter la pata en términos de el razonamiento que vamos a seguir. El texto C es un mail recibido tras una solicitud en la página web de Pedido Ya, y el mail que recibimos fue: buenas noches, te informamos que tu pedido ha sido rechazado ya que el restaurante no ha aceptado nuestra solicitud del día de hoy. Te invitamos a ingresar nuevamente a la página y realizar un nuevo pedido en otro lugar de tu preferencia. Te pedimos disculpas por las molestias ocasionadas y quedamos a las órdenes ante cualquier eventualidad. Saludos cordiales, Rodrigo Vega, soporte y atención al cliente. Bueno, ¿qué es lo que les propongo que hagan? Seguir este razonamiento.
¿Cuál es el acto de amenaza a la imagen? En este caso, positiva del oyente porque se rechaza un pedido, es decir, se desconocen los deseos del oyente. Bueno, ¿qué pasa con la distancia, el poder y el grado de imposición? La distancia es alta, el poder, podemos decir, está del lado del cliente porque es quien tiene la posibilidad de seguir usando pedidos ya en el futuro o no volver a usarlo nunca más una vez que sus deseos fueron rechazados. Y el grado de imposición en nuestra cultura es alto, ¿no? No cumplir con el servicio que se ofrece y que justifica la existencia de esa empresa es grave en nuestra cultura. Entonces, esa evaluación nos va a dar un número alto. A mí me dio 25, ustedes evaluarán con los criterios que elijan. Y después, lo que yo les sugeriría que hicieran, antes de mirar la clave de corrección, es evaluar cómo se realiza el rechazo del pedido, ¿no? ¿Qué estrategias se ponen en funcionamiento ahí? Es esperable que como el peso es alto, se pongan en juego muchas estrategias, ¿no? ¿Por qué el peso es alto? Bueno, eso es lo que yo les propongo acá. Les propongo una serie de estrategias. Recuerden, siempre con el recurso lingüístico concreto que realiza esa estrategia, ¿no? Con el recurso o los recursos, a veces son más de uno. Y finalmente les propongo evaluar el grado de adecuación. Y el último texto es un mail enviado por la comisión organizadora de un congreso de lingüística a sus participantes, ¿no? Sus futuros participantes. Entonces el mail dice: buenas tardes, estimado o estimada colega, a fin de optimizar la organización de las ponencias individuales, solicitamos confirme a la brevedad su asistencia al 8º coloquio de ALEDAR los días 3 y 4 de noviembre del corriente. Esperamos contar con su valiosa presencia. Saludos cordiales, Carmen Suárez. Bueno, otra vez, vean cuál es el acto de amenaza a la imagen, de quién, evalúen qué tan grave es ese acto con las variables distancia, poder y grado de imposición, y vean cómo se realiza ese acto de amenaza a la imagen. Y si se vincula con la evaluación del peso del acto que ustedes hayan hecho anteriormente, ¿sí? Esa es la propuesta del trabajo práctico que corresponde al modelo de cortesía. Esta guía de lectura que les sirve simplemente como referencia para recuperar los puntos centrales del modelo, y esas dos actividades, la primera que recorrimos completamente y la segunda en la que les mostré 2 de los 4 ejemplos que tienen para analizar. Insisto, vean la clave de corrección, pero intenten resolver solas y solos esos ejercicios, por supuesto, con un ojo en la bibliografía, ¿no? Ustedes tienen a mano la descripción de las estrategias que hacen Brown y Levinson, entonces pueden enriquecer el análisis que les propongo, que es lo que solemos hacer en las clases presenciales y que suele ser bastante entretenido, por lo menos a mí me divierte. Esta semana sí les vamos a pedir una tarea de entrega obligatoria. Esa tarea de entrega obligatoria va a tener un ejercicio similar a la actividad 1, que va a ser un intercambio, 2 intercambios muy cortitos, para que analicen y para que contrasten, ¿no? Y que puedan definir, como hicimos acá, bueno, cuál es la variable que explica, ahí estoy llegando, acá, cuál es la variable que explica la diferencia en los 2 ejemplos que les vamos a proponer. Pero bueno, primero tienen para trabajar toda la parte teórica, intenten aplicarla, entre comillas, al análisis de estos ejemplos que les proponemos, y finalmente pueden realizar la tarea. Y siempre, como decimos, no dejen de consultar, ¿sí? Como decimos siempre, no dejen de consultar por las vías habilitadas.